Pues enfocamos ya la recta final de esta primera edición del primer Congreso Social sobre Experiencias en Teletrabajo, de Teletrabajo Forum, y lo vamos a hacer de la mano de las instituciones. Queremos saber cómo está siendo esta situación y cómo será la situación a partir de ahora dentro del sector de teletrabajo con las instituciones. David, buenos días. ¿Con quién estamos? Cuéntanos. Pues mira, una de las cosas que queríamos sincronizar aquí era, como tú dices, saber cómo van a reaccionar las instituciones. Muchas de ellas han optado por el teletrabajo, algunas de ellas incluso ya lo habían implementado anteriormente, pero creo que es muy importante también el perfil con el que vamos a hablar, porque es una persona que viene del mundo privado, que, para que te hagas una idea, tiene un bagaje vital tan diferente como que estuvo a punto de llegar a la cima del Everest, o es alguien que conoce lo que es un confinamiento por otras razones, pero además de eso ha trabajado para Microsoft o para la FIFA, sabe lo que es viajar por todo el mundo, pero también trabajar en remoto en una multinacional. Y todo eso lo está aplicando al Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, que se llama Las Naves, que desde hace bastante tiempo ya estaba planteando cómo poder implementar ese teletrabajo dentro de su personal, que lo ha tenido que hacer prácticamente de un momento a otro, y que nos puede hablar de esas instituciones, pero también de los sistemas, de cómo poder aglutinar a toda la gente tan diversa que tienes en una plantilla, y al final nos sirve como perfil multidisciplinar, Ángel, para poder hablar de esta crisis desde el lado institucional. David Rosa, muy buenas tardes, director de Las Naves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer el apoyo institucional que esta iniciativa está teniendo por parte de Las Naves. Permíteme que oficialmente lo haga público. Y en segundo lugar, quería preguntarte, como le hemos hecho a todos los participantes en este primer Teletrabajo Forum, por tu situación actual, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo estás llevando este confinamiento? La verdad es que, nada, lo primero agradeceros a vosotros la iniciativa y luego comentarte que yo lo estoy llevando bien. Es cierto que al final yo tengo la capacidad o es ver cierto, como comentaba David, que ya he hecho muchas veces trabajo remoto. Sin embargo, es cierto también que cuando estamos hablando de la situación actual en la que vivimos con el confinamiento, planificar el trabajo remoto teniendo a los dos pétanos que tengo, a los dos críos por casa, no es exactamente lo mismo a lo que estábamos acostumbrados, pero se lleva bien, se lleva bien. Y a nivel de salud, por ahora estamos todos perfectos, así que trabajando y compaginando con la familia. Yo quería preguntarle a David, que viene de la empresa privada, que sabe que suele ser más ágil en estas circunstancias porque no tiene un conglomerado tan grande de burocracia detrás. ¿Cómo está siendo la transición en una empresa pública? A pesar de que Las Naves tampoco tiene 1000 personas trabajando, pero sí que hay una plantilla bastante importante y además muchos de ellos no solo trabajan para la ciudad de Valencia, sino en proyectos europeos que tienen que ver con muchas de las cosas que hemos hablado en el día de hoy. ¿Qué es lo que hicisteis? No previendo el coronavirus, porque creo que no lo previó nadie, pero sí que estabais previendo que esto pudiera ocurrir en el trabajo remoto, y en qué momento se está trabajando ahora mismo. Pues mira, David, la realidad es que el equipo directivo que estamos ahora en Las Naves, Marta Chillarón como gerente y yo como subdirector técnico, llegamos en octubre y en noviembre del año pasado. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro plan de acción para el 20, ya se contemplaba dentro de la política de responsabilidad social de la compañía, en este caso de Las Naves, la implantación del teletrabajo. Con lo cual, ya nos venía un poco como, ya estábamos sobre el camino. ¿Vale? Con la estructura de proyectos europeos, la sorpresa sí que ha sido que en nuestro caso, por ejemplo, ya teníamos a todo el equipo de técnicos trabajando en la nube. Ahora te explicaré un poco los sistemas, pero trabajando en la nube. Pero sí que es cierto que nos ha sorprendido que algunos proyectos europeos ya nos han avisado que hay partners o hay socios que no están pudiendo conectarse a sus equipos porque no estaban preparados. Entonces, en algunos proyectos europeos vamos a tener que solicitar algún retraso o alguna modificación de los plazos, tanto de presentación de proyectos como de presupuestos, pero por nuestra parte todo el personal está trabajando desde casa desde el primer día y no ha habido ningún problema en la parte de proyectos europeos, ¿vale? Para otros puestos como por ejemplo atención ciudadana, la gente que tenemos en recepción, mantenimiento, técnicos de imagen y sonido,
También es cierto que habíamos ya implantado una estructura de funcionamiento en red y evidentemente, aunque no pueden hacer exactamente el mismo trabajo que estarían haciendo en las naves, pero estamos aprovechando para que se haga otro tipo de cosas. Pues estructuras de bases de datos, alimentar el CRM, digitalizar parte de los procesos que teníamos pues un poco en papel y ya los habíamos comenzado a pasar a formato digital. Entonces, bueno, la realidad es que de la plantilla actualmente todo el personal está trabajando en remoto con la singularidad que supone cada puesto de trabajo. Esto no quiere decir que puedan hacer exactamente las mismas funciones, pero es parte de la función o de la responsabilidad que tenemos el equipo de dirección de poder tener esa flexibilidad y asignar tareas que estén acordes a la singularidad y a la situación de cada persona. Hablas del uso de unos sistemas concretos. Nos gustaría que nos ampliaras por ahí si puedes y que nos cuentes un poco cómo está siendo estas semanas de trabajo, si a nivel de eficiencia se está notando, no se está notando, hay mayor compromiso con el trabajo, igual. Pues mira, la realidad es que como llegamos a final del año pasado, lo primero que hicimos fue primar o apostar porque la eficacia y la eficiencia de todo el equipo funcionase. Actualmente tenemos 3 sistemas operativos diferentes y las naves como tal está trabajando en su política tecnológica, que no pensábamos implantar hasta dentro de un año aproximadamente. ¿Por qué os cuento esto? ¿No? Porque a veces las herramientas o al final el software que decidimos utilizar para poder hacer el teletrabajo, etcétera, tiene un proceso de adaptación y un proceso de aprendizaje. Y nuestra política fue totalmente al revés. Lo que primero que hicimos fue pasar una encuesta a los trabajadores y preguntarles con qué sistemas operativos y con qué softwares se sentían cómodos trabajando, porque lo que queríamos es que primase que la productividad no bajase. Y esto te estoy hablando en noviembre, no sabíamos que iba a llegar el COVID, pero teníamos claro que lo que queríamos era que la productividad del personal, en cualquier caso, creciese. Esto quiere decir que tenemos gente que trabaja sobre plataforma de Linux, gente que trabaja sobre plataformas de Microsoft y gente que está en iOS. Es un poco más de jaleo para nosotros, que tenemos que tener al final una coordinación y tenemos que tener una estructura de sistemas informáticos, pero no le hemos cambiado a nadie el sistema operativo. Lo que sí que hemos hecho ha sido, como mucho, hacerle una mejora del software que estaba utilizando, pero a nadie le hemos cambiado el protocolo. Mejor dicho, a nadie le hemos cambiado el sistema. Lo que sí que hemos implementado son protocolos para entendernos todos bajo una plataforma común. Pero esto para mí es importante porque muchas veces tenemos la tendencia de querer imponer cuál es el sistema de comunicación o el sistema de teletrabajo que hay por detrás y yo creo que ahí el proceso de adaptación y la curva de aprendizaje a veces lo que nos hace es ser un poco más ineficientes. David, ahora lo estás viviendo desde dentro en el plano administrativo. ¿Cómo crees que las instituciones están pudiendo adaptarse, por ejemplo, lo que estás viviendo tú de cerca o incluso lo que se está viendo en toda España, a una situación en la que algunas de ellas ya habían planteado posibilidades de teletrabajo, pero, por ejemplo, la Generalitat Valenciana hace 2 años que realizó un decreto al respecto, pero prácticamente no se había acogido nadie. El ayuntamiento, a través de vosotros, estaba intentando transitar hacia ahí. La Junta de Andalucía, por ejemplo, hizo una guía hace algunos años al respecto del teletrabajo. El Ayuntamiento de Gijón había puesto a la gente ya a teletrabajar. Pero ¿cómo se está viendo desde dentro la dificultad de una maquinaria tan grande para poder teletrabajar y seguir dando un servicio al ciudadano? Pues David, yo te contaría que hay como dos retos, ¿no? O 2 barreras importantes por delante. Por un lado, la capacidad también de poder reasignar tareas. Quiero decir, dentro de la administración, y nosotros en nuestro caso somos una estructura muy pequeña, pero bueno, al final somos parte de la administración, es importante tener la visión de que en una situación como esta, o la visión clara de que en una situación como esta, lo digo por distinguir lo que es la preparación de una estructura administrativa, de un organismo para teletrabajar, y lo que nos ha ocurrido con el COVID-19, que no es exactamente lo mismo bajo mi punto de vista, ¿no? Preparar una estructura para teletrabajar quiere decir que tenemos que tener claro qué herramientas vamos a poner al servicio del trabajador, del empleado, y cómo eso va a afectar al servicio público, que al final es la orientación, qué servicio prestamos a la ciudadanía, que es el objetivo final que tenemos, ¿vale? Y eso puede convivir sin ningún problema. Es cierto que a muchas administraciones públicas las ha pillado fuera de contexto,
porque todavía el trabajo presencial, el trabajo que tienes que hacer sentado en un sitio concreto, porque tienes una clave de acceso o porque tienes una tarjeta que sin esa tarjeta el ordenador no arranca o porque tienes un sistema de fichaje que tienes que ir físicamente a fichar para poder empezar tu jornada laboral. Ese tipo de cosas han sido una barrera, pero son barreras de protocolo, son barreras de procedimiento, no son barreras tecnológicas. ¿Vale? Otra cosa es que sí que tenemos que estar siempre bajo la perspectiva de que se maneja un tipo de información, que tiene que haber una seguridad, tenemos que tener todos los sistemas de ciberseguridad activados, porque al final estamos manejando una información que no puede ser, no se nos puede escapar, ¿vale? Dicho esto, también comentarte que ahí hay mucho que hablar de cómo va a ser el trabajo a partir de ahora. Yo creo que hay una lección aprendida, y esa lección aprendida es que al final el servicio que prestamos es un servicio a la ciudadanía y que independientemente de qué tipo de situación nos venga por delante, ese servicio no lo debemos dejar de prestar, ¿vale? El volumen de iniciativas que ha surgido de forma espontánea por empresas, por universidades, por ayuntamientos, por instituciones públicas, para que ese servicio a la ciudadanía no se deje de prestar, ha sido espectacular. Y yo creo que de ahí vamos a aprender mucho. De ahí yo creo que se va a aprender muchísimo. Y dicho esto, hay una segunda parte que tiene que ver con los órganos, al final, con los cargos directivos o los cargos intermedios. Y tiene que ver con la capacidad de identificar la singularidad de cada uno de los trabajadores para poder reasignar tareas. O sea, que en una situación como esta, alguien que solamente tenía una tarea concreta, no hayamos tenido la capacidad de prepararlo para una segunda tarea que pueda hacer en remoto, es un problema que posiblemente la administración va a tener que afrontar a futuro. David, el tema laboral es uno de los compromisos de la Agenda 2030, que bien conocerás. Hay dos conceptos claros cuando se habla de trabajo, que es el de eficiencia y el de decencia, ¿no? Un trabajo eficiente y un trabajo decente. ¿Crees que cuando pase todo esto y realmente empiece a sentarse el teletrabajo, a eso esperemos, hay una oportunidad para que también las instituciones como bandera habléis de un trabajo más decente y un trabajo más eficiente? Sí, seguro que sí. Yo estoy totalmente convencido porque además va a ser una demanda que la sociedad va a hacer. Tengamos en cuenta que evidentemente hay muchísimos servicios que ahora mismo están suspendidos simplemente porque no somos capaces de prestar ese servicio al ciudadano o a la ciudadanía en general y esto va a tener que cambiar. Cuando estamos hablando de trabajo teletrabajo o trabajo decente o trabajo eficiente, yo creo que va a cambiar incluso la forma en la que medimos qué es eficiente o qué trabajo es el que consideramos eficiente. Los indicadores desde el punto de vista de la administración van a tener que dar una vuelta de tuerca, van a tener que ser repensados y algo que en otros sectores está muy claro, como por ejemplo la valoración de incentivos o la cuantificación de objetivos, este tipo de cosas en la administración no están definidas o no están ni tan siquiera planteadas todavía, ¿no? Y esto va a tener que llegar, sí o sí, y esto también va a ser una oportunidad porque muchos puestos de trabajo que actualmente pasan desapercibidos, lo leía en un artículo ayer, como puede ser la gente que nos presta servicios informáticos o los analistas de datos o gente que prácticamente tú llegas a tu puesto de trabajo, los sistemas funcionan y solo te acuerdas del servicio informático cuando tu sistema no funciona, pero no ves todo lo que hay por detrás. Creo que ahora van a ser puestos que van a estar mucho más, ya no te digo mucho mejor pagados, porque eso es algo que me aventuro a un sitio donde no sé dónde llegaremos, no sé cuál va a ser la situación económica en la que nos vamos a mover, pero sí que por supuesto van a ser mucho más necesarios y mucho más valorados dentro de cualquier estructura, sea administración pública o sea privada. Ujú. Ángel, yo tenía una conversación hace algún tiempo con un concejal precisamente del Ayuntamiento de Valencia y uno de los problemas que nos daban es que los convenios por horas son los que son y están estipulados. Aquí hemos hablado de legislación y quería preguntarle a David, por la experiencia público-privada que tiene, si cree que el cambio de paradigma también va a afectar a las negociaciones laborales colectivas, si va a ser posible, como tú decías, establecer una serie de objetivos dentro de la administración pública o la maquinaria es tan difícilmente desengrasable que va a tener que pasar mucho tiempo hasta que eso ocurra.
La pregunta es complicada, David. La pregunta es complicada y me has metido ahí en un marrón importante. Yo te digo lo que me gustaría. Luego no sé si será viable o no será viable. ¿Vale? Yo creo que sí. Es cierto que al final la estructura o la administración pública tiene una estructura de régimen horario. Hay una posición muy clara por parte de los sindicatos que han estado trabajando durante muchos años por la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo creo que hay una situación que se va a tener que replantear entre todos y que va a necesitar de la voluntad de todos para que tenga solución. Fíjate que nosotros, por ejemplo, cuando sabíamos o cuando vimos lo que se venía encima con el COVID, ya planteamos el poder fichar desde casa sin ningún problema. Actualmente es fácil y tú lo sabes que podamos tener una aplicación implantada en el ordenador o en el teléfono móvil y decir cuándo empiezo a trabajar, a qué tarea asigno las horas y por lo tanto el sistema informático lo combina todo. Pero automáticamente se tomó una decisión, y esto vino desde órganos superiores, evidentemente, que toda la gente que se acogiese al teletrabajo automáticamente tenía la jornada laboral completa. ¿Por qué? Porque, en definitiva, para muchas instituciones o para muchas administraciones públicas, una cosa es que se pueda controlar el número de horas que estás imputando, incluso que el sistema nos permita reasignar esas horas a proyectos de forma automática, cosa que evidentemente podemos hacer. Y otra cosa es que el régimen legislativo en el que nos estamos moviendo y la posición que puedan tomar los sindicatos en cada caso, y en este caso concreto con el COVID, que además por causa mayor, como por ejemplo la custodia de un menor o la custodia de un mayor o una persona con discapacidad, ya te puedes automáticamente acoger a esto y por lo tanto estás exento de tener que hacer el teletrabajo, pero sigues percibiendo el sueldo. Eso genera una complejidad en la que casi tienes que confiar en la buena persona, en el buen hacer de tus trabajadores, para que ellos dediquen el tiempo que puedan haciendo convivir su situación familiar, sus responsabilidades familiares y además te dediquen tiempo a seguir adelante con los proyectos, con el trabajo que tengas puesto encima de la mesa. Con lo cual, creo que hay mucho que hablar, creo que hay mucho que resolver, pero también creo que es importante que tengamos claro, ¿no?, que el COVID nos ha puesto a todos en una situación donde nunca antes nos habíamos visto y esto tendrá impactos sobre la nueva estructura de teletrabajo, pero no querría confundir lo que es una política de implantación de teletrabajo con lo que actualmente estamos viviendo, que es una situación muy, muy, muy excepcional, es una situación de alarma en todo el país, todo el Estado y a nivel multinacional. Y entonces, bueno, evidentemente tendrá impacto, pero el teletrabajo será otra cosa, no será exactamente el confinamiento que estamos viviendo ahora. Este mensaje que nos está dando David, sin lugar a dudas, es el mensaje que yo destacaría de todo lo que ha sido esta jornada hoy de Teletrabajo Forum. El trabajo nos ha venido caído del cielo y nos ha impuesto a muchos, bueno, a todos prácticamente, pero sin lugar a dudas, a partir de la liberación del confinamiento, cuando se resuelva esta situación, tendremos que empezar a hablar del teletrabajo de verdad. Esto es un pequeño aperitivo, ¿verdad, David? Y en ese sentido encontraremos a las naves como un actor importante. Sí, seguro, seguro. Nosotros ya te digo, como te comentaba, lo teníamos ya dentro del plan de acción del 20, de este año, y teníamos objetivo que antes de verano íbamos a implantar el teletrabajo a nivel de prueba piloto. Entonces, el COVID nos ha hecho hacerlo Habéis cumplido el objetivo, claramente. de forma automática, pero bueno, queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, no, seguiremos puliendo algunos pequeños detalles para que al final cada uno de todos los empleados o cada uno de todos los trabajadores pueda seguir manteniendo algo que para mí es importante con este tipo de situaciones, ¿no? Tiene que cumplir con sus responsabilidades y tiene que seguir sintiéndose realizado con su trabajo. Y para eso tiene que seguir formándose y seguir percibiendo que le aporta valor a la compañía. Y eso con el teletrabajo es posible. Y yo creo que ahí es donde tenemos el reto desde las naves ahora mismo. David, Pues para yo despedir. poco más puedo decir. Ya os contaba que al final buscamos perfiles que se salgan un poco de lo común. Este era el de David, que está dentro de una institución pública, pero ha estado en ámbitos privados de tecnología, como Microsoft,
de deportes, como os decía, como la FIFA o el Valencia Club de Fútbol, o incluso dentro del Instituto de Biomecánica de Valencia, es decir, que conoce perfectamente la tecnología y los procesos. Y creo que esto puede ser un impulso para que la mayoría de las instituciones por lo menos vean un reflejo de lo que puede ser en el futuro una eficiencia. Así que eso me queda agradecerle su presencia y ojalá que este evento, como ya hemos comentado alguna vez, se traslade a las naves de manera física muy pronto, lo cual significará una gran alegría, yo creo, para nosotros, por supuesto, pero para toda la población que podrá salir a verlo y estaremos encantados de recibirles. Eso de volver a darse un abrazo y la mano, David, es lo que estamos deseando todos. Seguro que sí. Cuando pase esto, nos vemos en las naves y seguimos avanzando con el teletrabajo y la implantación de diferentes sistemas que lo hagan posible. Muchísimas gracias por tu tiempo, David, Rosa de las Naves. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Chao.